Bueno, y continuamos con estos tutoriales que abordan un capítulo que es de suma importancia para el personal médico que labora en departamento de emergencia, que labora en terapia intensiva, en recuperación, en sala de operaciones, o personal que labora a nivel de atención primaria y que cuentan con un mentor desfibrilador y que cuentan con las competencias necesarias para abordar a estos pacientes con trastornos del ritmo cardíaco. Entonces, vamos a dar inicio a la segunda parte y espero que haya sido de mucho provecho el video anterior. Vamos a recordar algunas diapositivas, 2 o 3 diapositivas. Por ejemplo, recordar que las arritmias se clasifican en 2 grandes grupos, que son las arritmias ventriculares, las arritmias supraventriculares, que a su vez se clasifican en arritmias auriculares y en arritmias nodales. Por eso es importante, para identificar de dónde se está originando el latido, el impulso eléctrico, ver rápidamente la morfología de la onda P y ver rápidamente la morfología del complejo QRS. Ya explicamos en el primer video el por qué. Antes de continuar, les quiero pedir un favor, pongan el video en pausa y háganse una pequeña autoevaluación. Traten de identificar rápidamente estos 4 trazos de ritmo y los discutimos al final, o los vamos a mencionar al final. Otro aspecto importante a recordar es que independientemente del trazo en monitor, vamos a buscar 5 características. 1, la frecuencia cardíaca. 2, la regularidad, la frecuencia cardíaca, el IPR, la onda P y el QRS. En el primer video vimos el porqué de estos componentes. Y hoy vamos a hablar sobre algunas arritmias que se originan a nivel de la aurícula. Y comenzamos. Tenemos el marcapaso migratorio, donde se va a caracterizar porque vamos a tener ondas P de morfología diferente. Nosotros tenemos este simulador. Aquí en este simulador vemos que los RR son regulares, que el QRS es estrecho, vemos que el IPR es por debajo de 0.20 y vemos que existen ondas P de morfología diferente. ¿Qué significa eso? Hay ondas P positivas, hay ondas P negativas y hay ondas P bifásicas. Esas son las características del marcapaso migratorio. No me voy a centrar en la parte electrofisiopatológica o electrofisiológica, porque eso sería otro capítulo aparte. Yo me quiero centrar en la parte práctica de cómo identificar diferentes trastornos del ritmo cardíaco. Luego tenemos lo que son las extrasístoles auriculares. Aquí lo característico es que vamos a encontrar una onda P de morfología diferente al ritmo de base, que se sobreagrega al impulso que se origina en el nodo sinusal. Por eso es que su onda P es de morfología diferente. Y en el transcurso de los videos vamos a ver que así como existe el extrasístole auricular, existe el extrasístole nodal y existe también lo que es el extrasístole ventricular. En el simulador lo miraríamos así, ¿verdad? Vamos a ver que existen ondas P que se origina en el nodo sinusal, que son simétricas, y vamos a tener una onda P que es diferente al ritmo de base, que no es completamente simétrica. Puede ser bifásica, puede ser bimodal, pero sí lo característico es que es de morfología diferente. Otra cosa importante, este R que está acá es de menor tamaño en comparación con este R que esté más prolongado. En otras palabras, después que se dispare una ectopia auricular, va seguida de una pausa compensadora. Luego tenemos lo que es la taquicardia auricular. La taquicardia auricular tiene las mismas características que una taquicardia sinusal. La diferencia va a radicar en que la frecuencia cardíaca va a exceder los 150 latidos por minuto. Con esto no quiero decir que una taquicardia sinusal su máximo es 150, no, va a depender de las condiciones clínicas o patológicas del paciente. Por ejemplo, un paciente con choque hipovolémico hemorrágico
la descarga adrenérgica que va a tener ese paciente puede presentar una taquicardia sinusal con una frecuencia cardíaca que excede los 150 latidos por minuto. Y recordemos que en este caso se trata la causa y no la arritmia propiamente dicha. Por eso no es condición sine qua non que todo latido por arriba de 150 es una taquicardia auricular. Siempre tenemos que evaluar el contexto clínico del paciente. En el simulador anterior vimos que los RR eran regulares, el QRS estrecho, monomórfico prácticamente, porque existe un único latido que se está sobreponiendo por arriba o le está quitando el mando al nodo sinusal. Sin embargo, también pueden haber diferentes focos ectópicos que se están disparando siempre por arriba, le quitándole el mando al nodo sinusal, y puede aparecer una taquicardia auricular multifocal caracterizada por RR regulares y logramos identificar ondas P bien definidas, pero de morfología diferente como esta que están señaladas acá. Otro trastorno que vamos a encontrar y que lo vemos aquí rápidamente y que ustedes estoy seguro que ya lo reconocieron es el flúter auricular. El flúter auricular se va a caracterizar por tener las ondas P en forma de dientes de sierra. Los RR son regulares, pero la regularidad no es una condición sine qua non. En la práctica clínica perfectamente pueden encontrar flúter auricular con RR irregulares. Así que lo característico son los dientes en sierra. Lo otro es la respuesta ventricular o la frecuencia cardíaca. En este caso está controlada, pero también podemos tener flúter auricular con frecuencia cardíaca por arriba de 100. También tenemos este otro trazo que está acá, donde vemos que los RR son irregulares, la onda P no se logra visualizar. Esto es una fibrilación auricular. En el simulador lo vemos acá. RR irregular, QRS estrecho en ausencia de conducción aberrante, en ausencia de bloqueo completo de rama derecha o bloqueo completo de rama izquierda. El IPR no se puede medir porque no logramos definir muy bien la onda P. Y la frecuencia cardíaca, si está por debajo de 100, como en este caso, se llama fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. Si está por arriba de 100, entonces una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Así que todo eso varía a la hora de tratar a un paciente con una fibrilación auricular. También el tratamiento va a depender que sea agudo o crónica, menos de 48 horas, mayor de 48 horas. Va a depender si el paciente está estable o si el paciente está inestable, pero esto lo vamos a abordar en videos posteriores. Fíjense bien, hemos visto el marcapaso migratorio, la extrasístole auricular, la taquicardia auricular, la multifocal, el flúter auricular y la fibrilación auricular. De todos ellos, hay dos arritmias que se presentan con frecuencia. Uno es la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, que puede ser estable o inestable y de eso va a variar su tratamiento, y puede ser controlada también va a variar su tratamiento. Pero aquí lo característico en un trazo de monitor que los QRS son estrechos en ausencia de bloqueos de ramo o conducción aberrante. RR son irregulares, no logramos definir muy bien onda P. Aquí lo característico es la irregularidad. Y vemos acá que tiene una frecuencia cardíaca por arriba de 100. Así que en este caso aquí sería una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. A diferencia de que tenemos un paciente con RR regular y en este caso estamos hablando de una taquicardia auricular. QRS estrecho, RR regular y frecuencia cardíaca excede los 150 latidos por minuto. Entonces hemos visto rápidamente algunos ritmos que se presentan a nivel de la aurícula y hicimos énfasis en dos que son los frecuentes, que es la fibrilación auricular y la taquicardia auricular. Dando respuesta a la autoevaluación inicial,
El primero se trata de una taquicardia auricular con respuesta ventricular rápida. El segundo con una fibrilación auricular con respuesta ventricular controlada. El tercero es un flúter auricular. Y el cuarto, un bloqueo de segundo grado, Mobitz 1 o Welkenbach. Si tienen alguna respuesta diferente a lo que está escrito allá, pues sería bueno escribirlo en los comentarios y discutirlo, ya que este tutorial o este canal, perdón, busca que sea bastante interactivo. Así que esto es lo que tenía planificado para el día de hoy. Espero que haya sido de mucho interés para ustedes. Si les gustó, por favor, darle like. Y si está interesado en que siga subiendo estos tipos de tutoriales, pues suscríbete al canal si acaso no lo ha hecho. Así que muchísimas gracias y estén pendientes de la tercera parte de este capítulo, que es muy importante, repito, para el personal médico que labora en medicina, en emergencia, terapia intensiva, sala de operaciones. Muchísimas gracias nuevamente.